10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 21º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el texto de Mateo 16 del 13 al 21, conocido por contener la confesión de fe de Pedro. Vamos a analizar este texto siguiendo sus distintos momentos. El Evangelio comienza ambientando lo que va a suceder en el lugar concreto en el que se desarrolla la pericopa. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús ha llegado a Cesarea de Filipos y quiere instruir a los apóstoles de una manera especialísima sobre su ser y su identidad, pero inicia preguntando qué piensan las personas sobre él. ¿Qué piensan los hombres? ¿Qué piensan aquellas personas del día a día sobre la identidad, sobre el ser de Jesús? Y las respuestas son interesantes. Los apóstoles le dicen, unos dicen que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Son todas respuestas positivas. En general, la gente tiene una opinión positiva de Jesús. Sin embargo, ninguna de ellas es suficiente. Son respuestas positivas, pero inadecuadas. En su mayoría, las personas identifican a Jesús con algún personaje del pasado, Juan Bautista, Elías, Jeremías, o con algún profeta importante y significativo nuevo. Lo importante de estas respuestas es que, repito, si bien son positivas, no alcanzan a explicar quién es Jesús. Y esto es muy importante, porque normalmente la opinión pública, por así decir, no es suficiente para comprender la identidad del Señor. Pero para poder captar en su totalidad esto que les quiero decir, vamos a leer lo siguiente. Luego Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Y antes de que se forme un diálogo, antes de que comience una mesa redonda, digamos así, sobre la identidad de Jesús, Pedro responde inmediatamente: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Es la respuesta más acertada que puede haber. Respuesta acertadísima teológicamente y existencialmente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Suei o Christos. Sabemos bien que la palabra Cristo es esto, Christos, que significa ungido, que tiene detrás de sí la palabra Meshiach en hebreo, que significa también ungido, y que esta palabra hace referencia al rey Mesías, que tenía que venir como aquel que iba a restaurar la casa de David, que ha caído como en desgracia, por así decir, después del destierro. Ya no hay rey en Israel, pero Israel se sabe depositario de la promesa fortísima en 2 Samuel 7:14, que siempre se sentará un descendiente de David en el trono para poder liderar, guiar al pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, habiendo perdido aparentemente este líder, este rey que les va a guiar siempre, comienza a esperar un Mesías, un ungido especial, que es aquel que va a cambiar el curso de la historia. Pedro reconoce que ese Mesías, ese rey, es Cristo. Pero no solamente reconoce la misión de Cristo como Rey y Mesías, sino que Pedro va más allá, habla de la identidad. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo de Dios viviente, el Hijo de Dios vivo. Y esto es muy importante porque Pedro no solo reconoce que la misión de Jesús es importantísima y decisiva, sino que el ser de Cristo es divino, que Jesús es Dios mismo. Esta declaración de Pedro no debe ser tomada en ningún modo de forma alegórica o metafórica. Pedro responde indicando la identidad del Señor como la segunda persona de la Santísima Trinidad. En algunas ocasiones, comentaristas han dicho que es imposible que Pedro haya podido tener en ese momento la claridad para poder comprender profundamente la identidad de Cristo y declararla de esta manera. Bueno, pues efectivamente, Pedro no tenía esta capacidad, pero Pedro no declara a Jesús Hijo de Dios por sus propias fuerzas, sino
como veremos a continuación, por el auxilio divino. Jesús, ante la declaración de fe de Pedro, que repito es perfecta, responde: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo es que Pedro ha podido responder tan bien a la pregunta sobre la identidad de Jesús? Jesús mismo la aclara, porque eso no se lo ha revelado ni carne ni sangre. Y aquí, efectivamente, la palabra usada al hablar de revelar es la palabra apocalipsis, ¿no? Justamente que significa revelación. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, ¿no? El verbo es apocalipto, significa revelar. Y aquí está una lección importantísima de este evangelio. Cuando solamente tenemos opiniones sobre Jesús, no tenemos información suficiente. Las opiniones sobre Jesús no alcanzan para conocerlo. La gente opinaba cosas sobre él buenas, pero no suficientes. Si queremos saber algo sobre Jesús, tenemos que buscar aquello que ha sido revelado y no solo aquello que ha sido opinado. Esto tiene vigencia en el momento en el que se suscita este episodio y hoy, después de 2000 años. ¿Y cómo buscamos hoy aquello que ha sido revelado? Tenemos que seguir leyendo el Evangelio. Jesús continúa: Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús ha declarado que es el Padre quien le ha revelado a Pedro la identidad de sí mismo, la identidad de Cristo. Y ahora es Él, Jesús, quien concede a Pedro la potestad, la capacidad de guiar a la iglesia. Tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sí, es decir, si yo quiero conocer la revelación sobre Jesús, si quiero saber quién es Jesús, debo buscar la piedra, la roca, la iglesia, que San Pablo llama en 1 Timoteo 3:15 columna y fundamento de la verdad. Sin la enseñanza de la iglesia, yo no tengo acceso a la identidad profunda de Cristo. Y por eso es que cuando yo digo, creo en Jesús pero no en la iglesia, termino normalmente desdibujando la verdadera imagen de Cristo. La iglesia es aquella que custodia la revelación sobre Jesús, custodia aquellas verdades que no se saben ni por la carne ni por la sangre, sino porque el Padre las ha revelado y el Espíritu Santo ha asegurado, ha permitido que se transmitan como tales. Y Jesús aquí va más allá, porque hace una promesa importantísima acerca de la iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Las puertas del infierno no prevalecerán. Este verbo prevalecer, katiskuo, significa justamente no serán más fuertes, ¿no? La palabra iskius significa fortaleza. Entonces no van a poder someter los poderes del infierno, no van a poder someter los poderes del infierno, el valor de la iglesia, su integridad. Esto es importantísimo porque es una promesa del Señor. El hecho de que quiera decir que los poderes del infierno, las puertas del infierno no van a prevalecer, no serán más fuertes, nos recuerda que efectivamente son poderes que acecharán la iglesia, pero no la podrán vencer. Es muy interesante como el lema del periódico oficial de la Santa Sede, ¿no? El Observatorio Romano justamente ese, ¿no? Non prevaleunt, no prevalecerán. Tenemos que confiar en esta promesa. Tenemos que confiar en que el Espíritu Santo guía a la iglesia. Y junto con el don de conservar la doctrina, el Señor le da a Pedro el don de las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este don el Señor se lo da, en primer lugar, a Pedro. Pero es un don que él
dará luego al colegio apostólico en el capítulo 18, ahora estamos en el capítulo 16, en el capítulo 18 de San Mateo, Jesús vuelve a dar a todos los apóstoles junto a Pedro el don de las llaves, el don de atar y desatar. Y es súper importante esto porque Jesús da a los apóstoles, con Pedro a la cabeza, el poder de guiar a la iglesia como una nave que se dirige siempre al puerto de la salvación. Le promete ser asistida siempre por los apóstoles y sus sucesores para caminar hacia el bien. Nosotros tenemos, por lo tanto, que orar continuamente por el Santo Padre y por los apóstoles, los sucesores de los apóstoles que son los obispos, para que usen este poder de las llaves desde la mente y el corazón de Jesucristo. Nuestra oración tiene que ser para que los sucesores de los apóstoles, con Pedro, el Santo Padre a la cabeza, actúen siempre desde la mente y el corazón de Cristo, trayendo siempre y haciendo siempre su voluntad. Pero tenemos que recordar que esta oración no es una oración de quien desconfía, sino de quien sabe que esta iglesia vive de la promesa de Cristo. Los poderes del infierno no prevalecerán. Es una promesa del Señor. Por lo tanto, sabemos que la Iglesia, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las contrariedades, siempre camina hacia su Señor. Volvamos a la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús es el Rey Mesías. El Rey Mesías que viene a regir mi vida, que viene a regir mi familia, mi comunidad, mi iglesia. Pero es sobre todo Dios. Si lo dejo reinar en mí, me conduce a la comunión con Dios, a la plenitud de mi ser, a la plenitud de vida más alta que yo haya podido soñar jamás. Si Jesús te viene y te pregunta hoy, ¿qué piensas tú de mí? ¿Quién crees que soy yo? ¿Qué le respondes? Te propongo un camino. Nunca empieces por la opinión. Nunca empieces por el dice fulanito, dice menganito. Empieza por lo que dice la Iglesia, por lo que la Iglesia enseña sobre el ser de Cristo. Pero luego, esto que dice la Iglesia, hazlo tuyo. Haz que cale en lo más hondo de tu ser, para que ante la pregunta de Cristo puedas responder no solo en teoría que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, sino que puedas responder haciendo tuya esta respuesta, como hace Santo Tomás al final del Evangelio de San Juan. Señor mío y Dios mío. Que confesemos profundamente nuestra fe, que amemos intensamente a la Iglesia, custodia y depositaria de la fe. Que Dios lo